Presentaciones para la Escuela Sabática del segundo trimestre de 2024. El gran conflicto. Lección 2 para el 13 de abril de 2024. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. El versículo para memorizar se encuentra en Isaías 41:10, que dice: No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El año 70 marcó el final de Israel como nación. Aunque fue Roma la que arrasó Jerusalén y el templo, fueron otros los poderes involucrados en esta guerra. Por un lado, Satanás incitó a Israel a rechazar al Mesías, para luego reclamar su derecho a destruir la nación. Por otro lado, Dios avisó repetidas veces de las consecuencias de rechazarlo, retrasó la ejecución de la sentencia y preparó a un pueblo, la Iglesia, para recoger la antorcha de la verdad e iluminar al mundo con el mensaje del amor de Dios. Lecciones de la destrucción de Jerusalén, el rechazo del amor de Dios y el cuidado de Dios por su pueblo. Lecciones de los primeros cristianos, fidelidad en la persecución, ayuda al necesitado y el amor, nuestra señal de identidad. Lecciones de la destrucción de Jerusalén. El rechazo del amor de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús lloró al acercarse a Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús sabía que iban a sufrir las merecidas consecuencias de su obstinado rechazo a las amorosas llamadas de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Lloró porque la tragedia podía haberse evitado, porque Dios nos ama tanto que no quiere que nadie muera, sino que todos tengan vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El profeta Ezequiel nos dirá: Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Dios el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. La historia nos dice que los judíos se rebelaron el año 66 contra los abusos romanos. Las diversas facciones judías luchaban entre sí, mientras que los romanos asediaban la ciudad. El año 70 todo acabó. Tito destruyó Jerusalén y el templo. 1 millón de judíos perecieron. Pero la historia no nos cuenta cómo Satanás incitaba a los judíos a la rebelión y a los romanos a la venganza. La destrucción de Jerusalén fue obra directa del diablo. Al apartarse de la fuente de vida, Israel quedó a merced de un enemigo que solo busca la destrucción y la muerte. El cuidado de Dios por su pueblo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En su amor, Dios dio una oportunidad a todo aquel que quisiera librarse de la destrucción. Dio una señal: Jerusalén rodeada de ejércitos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cayo Cestio Galo cumplió esa señal en el año 66. El asedio fue levantado, y el líder celote Eleazar ben Simón persiguió a los romanos
y los derrotó. Todo el que creyó en las palabras de Jesús aprovechó ese preciso momento en el que Jerusalén quedó sin vigilancia para huir. Pocos meses después, Nerón envió a Vespasiano para sofocar la rebelión. Desde el año 67 hasta el 70, el asedio fue permanente. Dios puede y quiere proteger a sus hijos, aún en los momentos más difíciles. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sin embargo, muchos han perdido su vida por su fidelidad a Dios. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Por qué unos son protegidos y otros aparentemente son abandonados por Dios? La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia, y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor, y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Lecciones de los primeros cristianos. Fidelidad en la persecución. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los comienzos fueron realmente esperanzadores. Las conversiones se contaban por miles. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. En otra ocasión nos dirá, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5000. Los creyentes predicaban con poder, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero el enemigo estaba inquieto. Primero, amenazas. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Luego, castigos. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Finalmente, la muerte. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. A causa de la persecución levantada por Saulo, los discípulos se dispersaron. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero lejos de apagarse la luz, gracias a la fidelidad de los creyentes, ésta brilló con mucho más fulgor a través de todo el mundo conocido. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Pablo nos dirá
con potencia de señales y de prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y añadirá, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Jesús había dado a su iglesia una comisión y el poder para llevarla adelante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ningún poder físico o espiritual puede detener el avance del Evangelio. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Dios está a nuestro favor, nadie puede estar contra nosotros. Ayuda al necesitado. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué efecto produjo el Evangelio en los primeros cristianos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Creían en la doctrina de Jesús. Los que tenían el don sanaban a los enfermos. Tenían en común todas las cosas. Compartían lo que tenían con los necesitados. Tenían reuniones públicas. Tenían también reuniones en las casas donde celebraban la Santa Cena. Vivían con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios. Como embajadores de Cristo, imitaban a Jesús. Al preocuparse por las necesidades de los que les rodeaban, se ganaron el favor de todo el pueblo. Al igual que entonces, la Iglesia debe caracterizarse por el amor de los cristianos entre sí y por la preocupación por su comunidad. El amor, nuestra señal de identidad. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cada una de las partes envueltas en el conflicto cósmico tiene sus propias características. Satanás odia y destruye. Dios ama y restaura. Los seguidores de una u otra parte actúan según estos patrones. Si seguimos a Dios, lo mostraremos a través del amor manifestado a los demás. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Los cristianos de los siglos II y III pusieron en práctica el amor desinteresado. Durante dos grandes pandemias, en los años 160 y 265, se dedicaron a atender a los afectados, sin tener en cuenta su propia seguridad. Se entregaron por amor y beneficiaron a millones de personas. Pero no atrajeron su atención sobre sus personas, sino sobre aquel por quien estaban dispuestos a dar su vida, su Salvador, Jesús. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo, para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos.